Una nave de guerra humana resistió un impacto directo de cañones de iones alienígenas avanzados, sorprendiendo al Consejo Galáctico y desatando el temor de un poderío militar humano imbatible, extendiéndose por las estrellas. Las alarmas de emergencia sonaron, los proyectores holográficos parpadearon en rojo carmesí, y representantes de 100 mundos se apresuraron a entrar en la enorme cámara del Consejo Galáctico. El amplio espacio se llenó de un ajetreo de charlas alarmadas. Los insectoides KX hacían clics y charlaban desde el ala izquierda. Los nebules de 12 ojos flotaban sobre el pasillo central en orbes translúcidos y temblorosos, y los imponentes sorianos reptilianos de 7 pies de altura avanzaban hacia sus asientos en el ala derecha, con las colas azotando. Huisen, un soriano corpulento vestido con armadura negra, caminó hacia el podio central. Su lengua bífida se movía mientras activaba el proyector holográfico, que mostraba una elegante nave humana plateada a la deriva entre las estrellas. Esto, gritó Huisen, golpeando el podio, esto es lo que destruyó el orgullo de la flota soriana. Nuestros cañones de iones más poderosos impactaron con precisión. Cualquier otra nave de otra especie habría sido vaporizada, pero no esta. Esta maldita nave humana recibió un impacto directo y siguió luchando. Retalió con armas cinéticas primitivas e incapacitó a nuestra nave insignia. Nada en la historia del Consejo ha sobrevivido jamás a nuestros cañones de iones. No sabemos cuántas naves humanas hay allí afuera, cientos, miles. Una armada de naves inmunes a nuestras armas más potentes, añadió, mientras la cámara del Consejo explotaba en gritos y lamentos de alarma, y docenas de razas alienígenas comenzaban a gritar. Huisen golpeó su puño nuevamente, las escamas resonaban y los dientes castañeteaban. Debemos eliminar esta amenaza humana ahora, antes de que se extiendan más en nuestra galaxia, antes de que nos destruyan a todos. Todos a favor de un primer ataque decisivo. Los chillidos cacofónicos, los siseos y los rugidos llenaron el aire mientras las extremidades se levantaban en ascenso a través de la asamblea. Mientras el tumulto crecía, una figura encapuchada se deslizaba silenciosamente por la salida trasera. La forma bípeda caminaba por un pasillo oscurecido y luego se quitaba la capucha, revelando la determinada cara humana de Will Rice, el infiltrado de la humanidad en el Consejo Galáctico. Aquí el agente Rice susurraba al comunicador. El Consejo acaba de declarar la guerra a la Tierra. ¿Saben sobre la resistencia del Halefx a sus armas? Necesito una extracción inmediata. Si no llevo esta inteligencia de vuelta a casa, la humanidad no verá venir el ataque alienígena. Nuestra única oportunidad es... Un rayo de plasma abrasador explotó contra la pared a 1 pulgada de la cara de Rice. 5 guardias sorianos con rifles desenfundados cargaron por el pasillo. Rice giró en la esquina, el pulso acelerado, sabiendo que la supervivencia de la Tierra dependía de su escape. El corazón de Rice latía aceleradamente mientras se aferraba a la parte inferior del SS Dominus. Su tecnología de camuflaje lo hacía invisible a los sensores de la nave soriana. Cautelosamente, se arrastraba por el casco hasta alcanzar una escotilla. Con unos rápidos toques en su computadora de muñeca, hackeó la cerradura y se deslizó al interior. El agente humano se movía sigilosamente por los oscuros pasillos del navío soriano, evitando las patrullas. Se agazapó en una terminal de computadora y conectó sus dispositivos. Los esquemas y planes de batalla parpadearon en la pantalla. Los ojos de Rice se abrieron de par en par. Dios mío, están reuniendo una flota de cientos de naves, todas para atacar la Tierra y eliminarnos antes de que podamos representar una amenaza, murmuró mientras descargaba los datos de la invasión en un microchip incrustado en su palma. Justo cuando se disponía a desconectar, Huisen, una figura imponente en la puerta, apuntaba con una pistola disruptora hacia él. Huisen, diría que es un placer, pero ambos sabemos que eso sería mentir. Tu infiltración termina aquí, espía, dijo con frialdad. El dedo de Huisen se tensó sobre el gatillo. Cuando encuentren tu cuerpo a bordo de esta nave, nos dará la excusa perfecta para comenzar la invasión inmediatamente. Rice se lanzó de lado, un rayo disruptor silbando sobre su cabeza. Rodó y se levantó disparando,
los estallidos de plasma azul explotando contra las escamas blindadas de Wisen. El soriano, imperturbable ante los impactos, cargó, embistiendo a Rais en el pasillo. Los dos forcejearon, rodando y golpeándose, la flexibilidad humana contra la fuerza soriana. Rais giró y pateó, enviando a Wisen a estrellarse contra la pared. Las alarmas comenzaron a sonar. Rais sacó rápidamente su pistola de plasma y disparó, quemando un agujero en el hombro de Wisen. El soriano rugió de dolor y furia. «Pagará por eso, mamífero. Cuando lideré la primera ola de naves a su planeta, personalmente quemaré sus ciudades, aplastaré a su gente y montaré las cabezas de sus líderes». Rais lo silenció con una patada giratoria en el hocico, rompiendo huesos y esparciendo dientes. Wisen cayó hacia atrás, inconsciente. Rais escuchaba gritos y pasos acercándose. Corrió hacia la bahía de hangares. Los rayos de plasma cruzaban a su alrededor mientras se deslizaba bajo las puertas que se cerraban de la bahía. Alcanzó un caza soriano y se abalanzó sobre los controles. La nave se elevó sobre antigravedad, girando para enfrentar las puertas. Rais activó las armas principales del caza y las hizo estallar en chatarra fundida. Luego, activó los propulsores y se lanzó al espacio abierto, empujando la nave alienígena a su máxima potencia. Tengo que llevar esta información de vuelta al alto mando de la Alianza. Puede ser la única forma de salvar la Tierra y la galaxia. Wisen, parado en la cubierta de vuelo humeante, sangraba verde por su hocico mutilado. El dolor alimentaba su creciente ira. Destruiría a ese humano y montaría su cabeza en una pica. Pero primero, tenía un planeta que arrasar y miles de millones a los que masacrar. La invasión comenzaría antes de lo previsto, y él la lideraría. Los motores del caza de Will gritaban mientras los llevaba al límite. Las estrellas se difuminaban más allá de la cabina, sus manos volaban sobre los controles alienígenas, trazando un curso hacia la Tierra, orando por no llegar demasiado tarde. Tan pronto como tocó tierra, estaba en movimiento, corriendo por la plataforma de aterrizaje y hacia la entrada oculta del Consejo de Defensa de la Tierra Unida. Los soldados uniformados se cuadraban al verlo pasar. Estalló en el centro de comando, el almirante Graves lo miró, levantándose de un mapa de batalla holográfico. Graves, los sorianos vienen ahora, con todo lo que tienen. El veterano guerrero entrecerró los ojos. Rais, empezaba a pensar que los lagartos te habían atrapado. ¿Qué tienes para mí? Will insertó el chip de datos en la computadora. Los esquemas y planes de batalla cobraron vida. Una invasión a gran escala, cientos de naves, transportes de tropas. Pretenden exterminarnos y ya están en camino. Graves se volvió hacia Will. Parece que tu infiltración no fue en vano. Quizás acabas de darnos una oportunidad de luchar. Te pongo al mando de los fantasmas. Serás nuestra baza cuando las serpientes aterricen en el planeta. Will asintió, la adrenalina ya bombeando. Estaremos listos. Las primeras naves sorianas irrumpieron en la órbita terrestre apenas horas después, pero la humanidad estaba preparada. Plataformas ocultas emergieron a la vista, desencadenando proyectiles de rieles de tungsteno a una fracción de la velocidad de la luz. Los proyectiles, insensibles a las armas de los lagartos, perforaron escudos y cascos como si fueran papel. Las naves sorianas explotaron en nubes de escombros fundidos. Wisen rugió de furia mientras sus naves perecían a su alrededor. El puente del Dominus tembló mientras un proyectil de riel casi partía al acorazado por la mitad. Todas las naves, asalto total. Gritó. Los transportes de tropas, a la superficie. Las cápsulas de desembarco llovieron sobre una docena de ciudades en todo el mundo. Los guerreros sorianos salieron disparados, rifles de plasma en mano, pero la humanidad los enfrentó de inmediato. Tanques rodaron, lanzacohetes rugieron, y marines y milicias lucharon por cada bloque y edificio. En Nueva York, los fantasmas hicieron su stand. Will los lideró en ataques de golpe y fuga, utilizando tecnología de camuflaje y rifles de proyectiles hipersónicos para sembrar el caos entre los invasores.
Los rascacielos se convirtieron en nidos de francotiradores y los túneles del metro en puntos de emboscada. Los lagartos pagaron cada avance con sangre. Wisen mismo descendió en medio del caos, su guardia de élite a su lado. Los disparos de plasma y los proyectiles cinéticos cruzaron el aire mientras humanos y sorianos chocaban. Will avistó al señor de la guerra en medio del carnicero, el odio ardiendo en sus ojos. «Querías tanto la tierra, ven y tómala». Rugió Wisen, el grito de batalla primal de un depredador alfa. Él niveló su rifle de plasma y cargó, sus tropas avanzando a su alrededor. Will y los fantasmas los enfrentaron de frente, con gritos de guerra en sus labios. La batalla por la tierra había comenzado. Los rayos de plasma chamuscaban el aire mientras Will se zambullía para cubrirse detrás de una pared derrumbada. Su equipo estaba acorralado, los sorianos avanzando implacablemente. De repente, el sargento Hawkins gritó por el comunicador. «Señor, veo una debilidad en su armadura, en la base del cráneo. Un golpe preciso allí podría derribarlos». Los ojos de Will se estrecharon. Se asomó por encima de los escombros, escaneando al soriano más cercano. Justo como había dicho Hawkins, una pequeña brecha donde el casco alienígena se encontraba con su cuello. «Fantasmas, nuevo plan. Apunten al punto débil en la articulación del cuello. Vamos a mostrarles de qué es capaz la ingeniería humana». La marea cambió. Los fantasmas se movieron como rayos, flanqueando y golpeando con precisión quirúrgica. Los guerreros sorianos caían uno tras otro mientras los proyectiles hipersónicos encontraban su marca. El avance de los invasores se detuvo. A bordo del Dominus, Wisen golpeó con furia el reposabrazos de su silla de mando al ver cambiar el rumbo de la batalla. Su rostro escamoso se contorsionó con rabia. «Esto no puede ser», gruñó. «Voy a despedazar a ese líder humano con mis propias manos». El señor de la guerra se levantó y se dirigió a la estación de comunicación, apartando al oficial de un empujón. Activó una transmisión a todo el sistema. Will Rice, el bramido de Wisen resonó en todos los canales humanos y sorianos. «Te desafío a un combate singular. Enfréntame si te atreves y resolvamos esto de una vez por todas». En las calles de Nueva York, Will escuchó el desafío y sonrió fríamente. Una oportunidad de cortar la cabeza de la serpiente y terminar esto aquí y ahora. Acepto. Times Square yacía en ruinas, un testimonio de la ferocidad de la batalla. Will caminó por las calles llenas de escombros hasta el centro, donde Wisen lo esperaba, una imponente figura en armadura negra. Los ojos del soriano brillaban con malicia. «Así que el gran héroe humano viene a morir», la voz de Wisen era un gruñido retumbante. «Ya veremos eso», respondió Will mientras desenfundaba su pistola de plasma, apuntándola directamente al pecho de Wisen. Con un rugido, el soriano cargó, la garra de su guantelete arañando. Will disparó, los rayos de plasma chisporroteaban contra la armadura de Wisen. El alienígena los ignoró y embistió contra Will, enviándolo estrellándose contra un coche destrozado. Will rodó con el impacto y se levantó de un salto, lanzando un puñetazo sólido al hocico de Wisen. El soriano retrocedió, sacudiendo la cabeza. Will presionó el ataque, lanzándose en una ráfaga de golpes perfeccionados por años de entrenamiento, pero Wisen era rápido, mucho más rápido que cualquier soriano que Will había enfrentado antes. El señor de la guerra paró y contraatacó, igualando golpe por golpe. Lucharon como titanes, yendo y viniendo por la plaza, aplastando el concreto y retorciendo el metal bajo sus pies. Las garras de Wisen rasgaron la placa del pecho de Will, dejando cicatrices brillantes en la armadura nanoforjada. Will respondió con un disparo a quemarropa al hombro del soriano, quemando capas de escamas y carne. El alienígena aulló de dolor y furia, retrocediendo para arrancar un extraño dispositivo de su cinturón, una arma que Will nunca había visto antes. Wisen apuntó el dispositivo hacia Will, sus ojos ardían de ira. Un rayo de luz blanca y abrasadora brotó del dispositivo, dirigiéndose hacia el corazón de Will. El tiempo parecía ralentizarse mientras Will se preparaba para el final, pero nunca llegó. Una figura se interpuso, recibiendo el impacto de lleno.
El capitán Sarah Briggs, su segundo al mando y amiga, cayó al suelo, humo elevándose de un agujero humeante en su pecho. Se encontró con los ojos de Will y sonrió débilmente, luego se fue, la vida desvaneciéndose de sus ojos. Will se arrodilló a su lado, la ira y el dolor luchaban en su corazón. Extendió la mano con delicadeza, cerrando los ojos de ella, luego se levantó, enfrentando a Wisen. El soriano rió, un sonido frío y cruel. Qué conmovedor, pero en última instancia, insignificante. Todos moriréis igual. La mano de Will se apretó alrededor de la pistola, los nudillos blancos, los ojos endurecidos, toda la misericordia desaparecida. La visión de Will se nublaba con lágrimas e ira. El sacrificio de Sarah no sería en vano. Se lanzó a Wisen con un rugido primal que rasgó el aire. El soriano recibió su carga con las garras listas. Chocaron en un torbellino de puños y furia. Will esquivaba y se movía, usando cada gramo de su entrenamiento para evitar los golpes mortales de Wisen, y contraatacaba con ráfagas de golpes y patadas, apuntando a los puntos débiles de la armadura alienígena. Wisen gruñía, su cola intentaba barrer las piernas de Will, quien saltaba por encima y respondía con un puñetazo giratorio que golpeaba la mandíbula de Wisen. El soriano se tambaleaba, sacudiendo la cabeza. Will presionaba su ventaja, descargando golpes en un asalto implacable. Wisen retrocedía, su defensa desmoronándose bajo la embestida. Con un último uppercut devastador, Will hizo que el arma del alienígena volara de su agarre. El prototipo se estrelló en el suelo, y ambos combatientes se lanzaron hacia ella. Will llegó primero, agarrándola y girando para enfrentar a Wisen. El soriano rugió frustrado y cargó, sus garras afiladas extendidas. Will disparó, pero Wisen fue demasiado rápido, esquivando el rayo y embistiendo a Will, empujándolo hacia atrás mientras sus garras rasgaban el metal y la carne. El dolor estalló en Will mientras sentía los filos cortantes penetrar su costado. La sangre caliente fluía. Wisen se inclinó, su aliento fétido lavando la cara de Will. Ríndete, humano. Tu mundo está condenado. Will apretó los dientes, agonía y determinación luchando dentro de él. Encaró la mirada de Wisen, los ojos ardientes. Nunca. Con un esfuerzo hercúleo, levantó el arma prototipo y la giró, usándola como un garrote de guerra. Los ojos de Wisen se agrandaron en una repentina realización. Will rugió, un grito de batalla que sacudió los cielos, y golpeó con el arma en la cabeza de Wisen, directamente en el punto débil en la base. El golpe resonó como un trueno, la armadura se quebró, el hueso se desgarró, Wisen tambaleó hacia atrás, los ojos vidriosos, la sangre oscura brotando de su cabeza destrozada. Dio un paso tambaleante, luego otro, antes de caer al suelo en un estrépito de placas rotas. Quedó inmóvil, muerto. Will se paró sobre su enemigo caído, el pecho agitado, el arma apretada. A su alrededor, las fuerzas sorianas vacilaron, viendo a su poderoso líder derrotado. El pánico se extendió por sus filas como un incendio forestal. Los fantasmas avanzaron, presionando el ataque con un celo renovado. Los proyectiles de plasma y las ETS cegaron a los invasores, cortándolos en masa. Los sorianos rompieron filas, huyendo hacia sus naves en total desorden. Will levantó el prototipo en alto, su cañón aún resplandeciente por el calor. ¡Por la tierra! Gritó, su voz resonando en el campo de batalla. ¡Por la humanidad! Los fantasmas tomaron el grito, rugiendo su desafío a los cielos mientras cargaban, una marea imparable de furia humana, conduciendo a los sorianos de vuelta a sus naves de desembarco. Los motores se encendieron mientras los alienígenas huían, su invasión hecha añicos, sus esperanzas de conquista aplastadas sobre el espíritu indomable de la humanidad. Will se quedó entre las ruinas, observando cómo las naves sorianas ascendían hacia el cielo, huyendo hacia la fría oscuridad del espacio. Su cuerpo dolía, sus heridas ardían, pero su corazón se elevaba con orgullo feroz. Lo habían logrado, habían ganado. Por ahora. Todavía había trabajo por hacer. Se giró hacia sus fantasmas, sus hermanos y hermanas en armas, magullados, pero no rotos.
Lo miraban, sus ojos encendidos con el fuego de la victoria. Esto es solo el comienzo, dijo Will, su voz vibrante de emoción. Les hemos mostrado de qué estamos hechos. Les hemos mostrado la fuerza de la humanidad. Pero volverán, y estaremos listos para ellos. Lucharemos en cada frente, en cada rincón de la galaxia. Nunca dejaremos de luchar, no hasta que la amenaza soriana haya terminado de una vez por todas. Mientras se despejaba el humo y las naves sorianas se retiraban, la gente de la Tierra estalló en celebraciones. En ciudades de todo el mundo, multitudes se vertieron en las calles, aclamando los nombres de Will Rice y su valiente equipo de fantasmas. Las transmisiones de noticias se llenaron de imágenes de los soldados agotados pero victoriosos, sus rostros cansados pero orgullosos. Will, aún sujetando el arma alienígena que había derribado a Wissen, fue aclamado como el salvador de la humanidad. Pero incluso mientras el mundo celebraba, nubes oscuras se reunían en el horizonte. En los grandes salones del Consejo Galáctico, shock y ultraje reinaban. Los representantes reunidos de 100 mundos observaban las imágenes de sus aliados sorianos huyendo en desgracia, derrotados por la misma especie que habían buscado conquistar. El consejo estalló en una cacofonía de clics, siseos y rugidos mientras cada especie luchaba por hacerse oír. Algunos pedían diplomacia, otros, represalias inmediatas, pero la voz de Sixcar cortó el aire como una hoja de plasma. Debemos actuar con rapidez y decisión, declaró. Lideraré una fuerza de coalición a la Tierra. Bloquearemos su planeta, cortándolos de las estrellas. Dejen que se pudran en su propio aislamiento. Murmuros de asentimiento se extendieron por la cámara. El plan se puso en marcha en ciclos. Una vasta armada de naves de una docena de mundos se reunió en el borde del sistema solar de la Tierra. Naves Bayus-Slick-Creek, erizadas de esporas de control mental, formaban la vanguardia. En la Tierra, las celebraciones se transformaron en confusión y desasosiego al aparecer la flota alienígena en el cielo. Enormes naves, cada una del tamaño de una ciudad, tomaron posiciones en órbita alta, sus armas apuntando al planeta. En el centro de comando de la EDC, el almirante Graves frunció el ceño al mirar el despliegue holográfico. ¿Qué diablos están haciendo? Ganamos. Los sorianos se han ido. ¿Por qué siguen aquí? Preguntó, su voz teñida de incredulidad y frustración. Will, con su herida aún fresca, estaba a su lado, un nudo de presagio en su estómago. No me gusta esto, almirante. Están tramando algo. Como si respondiera a su intuición, una transmisión del buque insignia Quick parpadeó en la pantalla principal. La imagen del general Sixcar llenó la pantalla, sus mandíbulas temblorosas. Pueblo de la Tierra, comenzó, su voz un zumbido áspero. El Consejo Galáctico ha considerado a su especie una amenaza para la paz y la estabilidad de la galaxia. Desde este momento, su planeta está bajo cuarentena. Cualquier intento de abandonar su atmósfera será recibido con fuerza letal. Graves golpeó la consola con el puño. No pueden hacer esto. Tenemos derechos, maldita sea, rugió, pero Sixcar no se inmutó. Se han demostrado demasiado peligrosos para tener libre albedrío. Sean agradecidos de que no optamos simplemente por exterminarlos. Desafíennos y enfrentarán las consecuencias. La transmisión se cortó, dejando un silencio atónito en su estela. Will sintió una furia fría creciendo dentro de él, habían luchado tan duro, sacrificado tanto, solo para cambiar una amenaza por otra. En los días siguientes, comenzaron a surgir informes extraños de todo el mundo, funcionarios clave del gobierno y líderes militares comenzaron a comportarse erráticamente, tomando decisiones extrañas que parecían socavar la unidad y las defensas de la Tierra. La paranoia y la desconfianza se extendieron como un incendio forestal. Will, aún recuperándose en una instalación médica de la EDC, no podía sacudirse la sensación de que algo andaba profundamente mal. Una noche, mientras yacía insomne en su cama de hospital, una sombra se desprendió del rincón de la habitación. Will se incorporó de un salto, buscando un arma que no estaba allí, pero la figura levantó las manos en un gesto apaciguador. La figura avanzó hacia la luz tenue,
revelando a una mujer con ojos penetrantes y cabello corto y recortado, vestida con un traje oscuro que parecía absorber la luz. «Llámame Raven», dijo con una sonrisa delgada. «Digamos que tengo mis maneras». Se sentó en el borde de la cama de Will, su mirada intensa. «Represento a un movimiento de resistencia dentro del propio Consejo Galáctico. Hemos estado observándote, comandante. Tu victoria contra los Sorianos fue impresionante». Los ojos de Will se estrecharon. «¿Qué quieres?» Raven se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirativo. «Lo mismo que tú, proteger a la humanidad. Pero lo que enfrentaste fue solo el comienzo. La verdadera agenda del Consejo es mucho más siniestra». Sacó un pequeño proyector holográfico de su traje y lo activó. Imágenes de humanos en cadenas, trabajando bajo la vigilancia de supervisores alienígenas, cobraron vida. «No solo quieren contenernos, quieren esclavizarnos, explotarnos por nuestras habilidades y tecnología únicas. Ya han comenzado a infiltrarse en nuestro mundo, sembrando discordia desde dentro». La mente de Will corría, encajando las piezas en su lugar, el comportamiento extraño de los líderes, la inquietud que no podía sacudirse. «¿Qué podemos hacer?» Los ojos de Raven brillaron. «Luchar. Únete a nosotros y juntos podemos exponer la verdad, derribar la tiranía del Consejo». Will dudó, desgarrado entre su lealtad a la EDC y la creciente realización de que la amenaza era mucho mayor de lo que había imaginado. Encaró la mirada de Raven, la determinación endureciéndose en sus ojos. «Estoy dentro. Pero lo hacemos a mi manera. Sin más secretos, sin más mentiras». Raven asintió, un atisbo de respeto en su expresión. «¿Entendido, comandante? Bienvenido a la Resistencia». Mientras se deslizaba de nuevo en las sombras, Will sabía que su lucha estaba lejos de terminar. La batalla por la Tierra había sido ganada, pero la guerra por el futuro de la humanidad apenas comenzaba. Tendría que convertirse en un fantasma una vez más, operando en las sombras para desentrañar la red de engaños del Consejo. Pero esta vez, no estaría solo. Con Raven y la Resistencia a su lado, lucharía hasta su último aliento para asegurar que la humanidad nunca fuera esclavizada, nunca se rompiera. El Consejo Galáctico no tenía idea de lo que había desatado. Will Rice venía por ellos, y que el cielo ayudara a cualquiera que se interpusiera en su camino. Mientras Will y Raven se deslizaban entre las sombras de Zephyrus, sus disfraces Krieg los mezclaban a la perfección con la multitud alienígena. La ciudad era un laberinto vertiginoso de torres altas y calles retorcidas, pulsando con energía extraña. Se movían con un propósito, evitando los ojos vigilantes de las fuerzas de seguridad del Consejo. El corazón de Will latía fuerte mientras se acercaban a la imponente estructura en el corazón de la ciudad, la sede del Consejo Galáctico. El edificio se erguía como un monolito siniestro, sus paredes de obsidiana parecían absorber la luz. Raven tomó la delantera, sus movimientos fluidos y felinos. Tecleó una secuencia en un panel oculto y una puerta se deslizó abierta con un siseo. Se deslizaron hacia adentro, en un corredor sombríamente iluminado que zumbaba con un poder ominoso. A medida que avanzaban más profundamente en el complejo, el aire se espesaba con el olor a productos químicos y miedo, los gritos ahogados resonaban detrás de puertas selladas. El estómago de Will se retorcía con una horrible realización. Este no era un edificio gubernamental ordinario, era un lugar de horrores. Llegaron a una puerta fuertemente custodiada, con una docena de soldados Quick de guardia. Los ojos de Raven se encontraron con los de Will, una señal silenciosa pasando entre ellos. En un borrón de movimiento, atacaron, su velocidad y fuerza humanas tomando a los Krieg por sorpresa. Los puños y pies de Will volaban en un baile mortal, rompiendo huesos y destrozando armaduras con cada golpe devastador. Raven era un torbellino de cuchillas, sus cuchillos encontrando huecos en las armaduras quiten y carne con precisión quirúrgica. En momentos, los guardias yacían rotos y quietos. Will hackeó los controles de la puerta, su corazón latiendo aceleradamente mientras se deslizaba abierta para revelar un laboratorio cavernoso. Fila tras fila de cápsulas de contención alineaban las paredes, cada una albergando a un humano cautivo,
sus caras contorsionadas en agonía. Y allí, en la cápsula central, estaba una cara que Will conocía demasiado bien, Michael, su hermano, perdido hace años en una misión fatídica. La ira y el alivio luchaban dentro de Will mientras rompía los controles de la cápsula, el vidrio se hacía añicos y el fluido se derramaba por el suelo. Michael se desplomó en los brazos de Will, su cuerpo demacrado y cicatrizado. Will croó su voz ronca por el desuso, ¿eres tú realmente? Las lágrimas corrían por la cara de Will mientras sostenía a su hermano cerca. Estoy aquí, Michael. Estoy aquí. Vamos a sacarte de este infierno. Raven trabajaba rápidamente, liberando a los otros cautivos de sus prisiones de alta tecnología. Las alarmas comenzaron a sonar mientras las fuerzas del Consejo finalmente captaban su intrusión. Necesitamos movernos ahora, gritó Raven por encima del estruendo, apoyando a Michael entre ellos. Will y Raven lucharon de regreso a través del complejo, los humanos liberados usando sus habilidades recién descubiertas para inclinar la balanza contra sus captores. Los guerreros Quick caían ante su embestida, sus armas y armaduras inútiles contra la furia humana. Salieron del edificio hacia las calles caóticas, corriendo hacia su nave oculta. Pero su camino estaba bloqueado por una figura imponente en armadura negra brillante, el general Cigar, sus ojos compuestos brillando con malicia. ¿Realmente pensaron que podrían infiltrarse en el corazón del Consejo y escapar ilesos? Siseó Cigar, sus mandíbulas haciendo clic. Su patética resistencia termina aquí, humano. Will pasó a Michael a Raven, sus ojos endureciéndose mientras avanzaba para enfrentarse al general Quick. Nos has subestimado por última vez, Cigar. Vamos a exponer tu corrupción y liberar a la humanidad de tus garras. Cigar se rió, un sonido áspero y alienígena, mientras desenfundaba una hoja de energía pulsante, su luz verde enfermiza reflejándose en su quitina. Ven entonces, Will Rice. Terminemos esto de una vez por todas. Will desenvainó su propia arma, un bastón de plasma crepitante, ingeniería inversa de tecnología soriana capturada. Los dos guerreros se enfrentaron, sus armas zumbando con potencial mortal. Entonces, en un choque de luz cegadora y calor abrasador, se encontraron en un combate furioso. Will giraba y golpeaba en un patrón vertiginoso, su bastón chocando contra la hoja de Sixcar en una lluvia de chispas. El general Quick era rápido, su fuerza mejorada por el exoesqueleto igualando la propia de Will. Danzaron un mortal vals a través de la calle llena de escombros, sus armas grabando cicatrices fundidas en el metal y la piedra que lo rodeaba. Will se agachó y se movió, evitando por pocos golpes que habrían cortado miembros. Sixcar presionó su ventaja, su hoja cortando en un arco brutal. Will saltó hacia atrás, el plasma ardiente rozando su cabello. Contraatacó con un golpe rápido al tórax de Sixcar, agrietando el quitén y arrancando un aullido de dolor del Quick. La batalla continuó, ninguno de los dos guerreros cedía terreno. Los músculos de Will ardían con el esfuerzo, su respiración se volvía entrecortada, pero avanzaba, impulsado por una vida de pérdida y traición, de ver sufrir a su gente bajo la opresión alienígena. Esta era su oportunidad de contraatacar, de encender la chispa de la revolución. En un último gesto desesperado, Will fingió a la izquierda y luego se lanzó hacia adelante, su bastón dirigido al corazón de Sixcar. El general Quick movió para parar, pero demasiado lento, la punta crepitante del plasma perforó su exoesqueleto, quemando a través de carne y hueso. Pero Will ya se estaba moviendo, saltando más allá del general caído para unirse a Raven y los demás. Se apilaron en su nave esperando, los motores rugiendo a la vida mientras se liberaban de la atmósfera de Zephyrus. Will miraba hacia abajo, el paisaje urbano retrocediendo, su corazón lleno de determinación sombría. Habían asestado un golpe al Consejo hoy, pero la guerra estaba lejos de terminar. Con la verdad sobre los crímenes del Consejo en mano y su hermano a su lado, Will sabía que la lucha apenas comenzaba. La humanidad se levantaría, y la galaxia temblaría ante su fuerza. Will, Raven y Michael, el recién liberado, atravesaron los corredores retorcidos del cuartel general del Consejo Galáctico. Un golpe súbito envió a Will al suelo. Miró hacia arriba, aturdido, para ver a Michael sobre él,
los ojos brillando con un extraño resplandor rojo. «Michael, ¿qué estás haciendo?», jadeó Will, luchando por ponerse de pie. Michael se movió con velocidad inhumana, su puño conectando con la mandíbula de Will y enviándolo tambaleándose. Will trastabilló, su mente dando vueltas. La condición del consejo había tomado control de Michael, volviéndolo contra su propia sangre. «Michael, por favor», rogó Will, esquivando otro golpe. «Esto no eres tú, lucha contra ello». Pero Michael era implacable, su fuerza y velocidad mejoradas convirtiéndolo en un oponente formidable. Intercambiaron golpes, su batalla enfurecida atravesando los corredores, destrozando paredes y dejando destrucción a su paso. Mientras tanto, Raven se encontraba cara a cara con el general Sixcar. Las mandíbulas del CRYCS chasqueaban en anticipación mientras nivelaba su bioarma hacia ella. «Has causado suficientes problemas, humana», siseó Sixcar. «Es hora de acabar esto». El arma disparó un rayo verde pulsante de energía que se dirigía hacia Raven. Pero ella estaba lista, su propia habilidad surgiendo a la superficie. Levantó un campo de fuerza brillante, el rayo desintegrándose contra él en una lluvia de chispas. Sixcar gruñó de frustración, disparando una y otra vez, pero las defensas de Raven se mantuvieron, sus propios rayos de energía obligando al CRYCS a retroceder. La lucha entre Will y Michael había alcanzado su punto más álgido, ambos hermanos golpeados y sangrando. El corazón de Will dolía con cada golpe, cada grito de dolor de su hermano. Por un momento, Michael vaciló, una chispa de confusión cruzando su rostro. Will aprovechó su oportunidad, lanzándose hacia adelante y presionando un pequeño dispositivo contra la sien de Michael. El disruptor neural. Michael gritó, su cuerpo convulsionándose mientras la condición del consejo se desintegraba. Se derrumbó de rodillas, los ojos anchos y atormentados. «¿Qué he hecho?», susurró, el horror asomándose en su rostro. Juntos, los hermanos cargaron hacia el general Quick, que aún estaba bloqueado en combate con Raven. Michael arremetió contra Sixcar desde un lado, desequilibrándolo. Raven presionó su ventaja, sus ráfagas de energía martillando contra la armadura del general. Will se lanzó a la refriega, sus puños y pies un borrón de movimiento. Los tres humanos trabajaron en perfecta sincronización, sus habilidades complementándose entre sí. Sixcar luchó con toda su fuerza, pero estaba superado y abrumado. Con un golpe final devastador de Will, el general tambaleó hacia atrás, su armadura agrietada y chisporroteando. Trastabilló en el borde de un precipicio, los brazos agitándose. «Esto no ha terminado, humanos», escupió Sixcar, el odio ardiendo en sus ojos. El consejo, pero sus palabras fueron cortadas mientras perdía el equilibrio, cayendo al abismo abajo. Will, Michael y Raven se quedaron allí, pechos jadeando, cuerpos adoloridos. Habían ganado, pero a un costo terrible. «Teníamos que llevar esta evidencia de vuelta a la Tierra», dijo Will, sosteniendo la unidad de datos que habían robado. «La galaxia necesita saber la verdad sobre el Consejo». Apoyándose unos en otros para obtener apoyo, el trío cojeó hacia su nave esperando, listos para enfrentar los desafíos que les esperaban. Will y Raven emergieron de su nave robada en la bahía de aterrizaje caótica de la sede del EDC, soldados y personal moviéndose a su alrededor, un torbellino de actividad en respuesta a su llegada repentina. Ignorando el alboroto, Will avanzó, Raven y un Michael aturdido a su lado. Estallaron en el centro de comando, atrayendo la atención del almirante Graves y los líderes mundiales reunidos. Will golpeó un chip de datos en la mesa central de Hallow. «Tenemos pruebas», declaró, su voz resonando con convicción. «El Consejo Galáctico ha estado experimentando con humanos, esclavizándonos, manipulando nuestros gobiernos. Está todo aquí». La pantalla holográfica cobró vida, revelando los horrores que habían presenciado, cautivos humanos sometidos a experimentos brutales, dispositivos de control mental implantados en sujetos desprevenidos, reuniones secretas entre agentes del Consejo y funcionarios humanos comprometidos. La habitación estalló en una cacofonía de indignación y incredulidad.
Los líderes gritaban unos sobre otros, exigiendo explicaciones, retribución, guerra. Almirante Graves silenció la conmoción con un gesto agudo. Esta es la última gota, gruñó. El consejo ha ido demasiado lejos. Es hora de que llevemos la lucha a ellos. En los días siguientes, la EDC trabajó incansablemente, ingeniería inversa de la tecnología alienígena que habían adquirido. Las naves fueron equipadas con escudos avanzados y armas, los soldados equipados con exoesqueletos potenciados y rifles de plasma. Los fantasmas, ahora bajo el mando de Michael, entrenaron implacablemente, afinando sus habilidades contra guerreros alienígenas capturados. Raven compartió su conocimiento interno de las defensas del Consejo, ayudando a planificar el golpe perfecto. A medida que la flota se reunía en órbita terrestre, una sensación de determinación sombría se apoderó de la tripulación. Este era el momento para el que se habían estado preparando, la oportunidad de contraatacar contra sus opresores y asegurar el lugar de la humanidad en las estrellas. En el puente de la nave insignia, el UR Retribution, Will se mantuvo erguido, sus ojos fijos en la pantalla de visualización. La imagen del almirante Graves apareció, transmitida desde el comando de la EDC. Comandante Raíz, la flota es tuya. Golpea duro y rápido. Muéstrales lo que pasa cuando se meten con la humanidad, dijo el almirante con voz firme. Will asintió, su mandíbula tensa. No te defraudaremos, almirante. Es hora de que el Consejo aprenda el significado del ingenio humano. La flota saltó al sistema hogar del Consejo, los sensores detectando una vasta gama de naves alienígenas esperándolos. Cada nave Baiosh elegante llevaba los colores de las diferentes razas del Consejo, desde los esbeltos buques Quick hasta los macizos acorazados sorianos. La voz de Will retumbó a través de los comunicados de la flota. Esto es, gente. La pelea que hemos estado esperando. Recuerden su entrenamiento, confíen en su tecnología y cuídense las espaldas unos a otros. Vamos a terminar esto aquí y ahora. La flota humana avanzó, sus escudos recién diseñados despreciando la salva inicial de fuego alienígena. Will dictaba órdenes, coordinando los movimientos de la flota con precisión práctica. Grupo de cruceros, fuego concentrado en las naves sorianas. Fragatas, cubran nuestros flancos de esos interceptores Quick. Fantasmas, prepárense para abordar la nave de mando. El espacio a su alrededor estalló en un torbellino de luces parpadeantes y explosiones mientras las flotas chocaban. Las naves humanas danzaban a través del caos, sus motores avanzados y sistemas de puntería dándoles una ventaja crítica. Will observaba mientras un acorazado soriano se desmoronaba bajo el fuego combinado de una docena de cruceros humanos, su casco desintegrándose en fragmentos fundidos. Una sonrisa feroz se le escapó. Comandante, tenemos bloqueo en la nave de mando del Consejo, la voz de Michael crepitaba sobre los comunicados. Estamos listos para abordar a tu orden. Volvió su mirada hacia Raven, quien estaba a su lado, su rostro marcado por la determinación. Estás conmigo. Vamos a asegurarnos personalmente de que el Consejo enfrente la justicia. A medida que el Retribution se acercaba a la gigantesca nave de mando, Will y Raven lideraron un equipo de abordaje en las cápsulas. Se lanzaron a través del vacío, impactando contra el casco alienígena con un golpe que sacudía los huesos. Las puertas de la cápsula se abrieron y el equipo emergió, las armas listas, y fueron recibidos de inmediato por una horda de defensores alienígenas. Cada especie presentaba un nuevo y mortal desafío. Los insectoides Kriegs se deslizaban por las paredes, sus armas escupiendo ácido que comía a través de la armadura. Los imponentes sorianos avanzaban, sus escamas desviando balas y ráfagas de plasma. Los psiónicos Nebulids asaltaban las mentes del equipo, intentando volverlos uno contra otro. Pero los humanos lucharon con una ferocidad nacida de la desesperación y la justa ira. Will y Raven lideraban la carga, sus armas y habilidades trabajando en perfecta sincronía. Se abrieron camino a través de la horda alienígena, dejando un rastro de cuerpos rotos a su paso. Mientras luchaban más profundamente en la nave, el corazón de Will latía con anticipación. En alguna parte de este buque, el canciller supremo esperaba,
el ser que había orquestado todo el sufrimiento, toda la opresión, el que finalmente respondería por los crímenes del Consejo. Irrumpieron en la cámara central, un espacio cavernoso dominado por un trono imponente, y allí, descansando sobre él como un rey, estaba Sour Bit, el canciller supremo del Consejo Galáctico. El antiguo alienígena los consideró con una expresión casi divertida, sus 4 ojos brillando con malicia. «Bienvenido, comandante Raíz», ronroneó, su voz un silbido civilizado. «Te he estado esperando». Will niveló su rifle en el canciller, el dedo tensándose sobre el gatillo. «Se acabó, Zaret. El reinado del Consejo termina hoy». La risa del alienígena resonó en la cámara, un sonido que heló a Will hasta la médula. «Oh, humano tonto y arrogante. No tienes idea de en qué te has metido. Los planes del Consejo son mucho más grandiosos de lo que tu mente diminuta puede comprender». Sour se levantó de su trono, su túnica ondeando a su alrededor como una sombra viviente. «Pero quizás una demostración esté en orden. Testigo del verdadero poder del Consejo Galáctico». El canciller levantó las manos y una ola de energía psiónica pura estalló desde su cuerpo, golpeando a Will y su equipo con la fuerza de una supernova. El dolor explotó a través de la mente de Will, su cuerpo contorsionándose mientras luchaba contra el poder abrumador del alienígena. A su lado, Raven gritó, su propia habilidad esforzándose por resistir el asalto de Sour. Uno por uno, el equipo de abordaje cayó, sus mentes y cuerpos aplastados por la voluntad del canciller. Will apretó los dientes, canalizando cada onza de su voluntad en resistir la embestida psiónica. Avanzó paso a paso, agonizante, su rifle apuntado directamente al corazón de Sour. Los ojos del alienígena se abrieron de par en par con sorpresa mientras Will se acercaba, luchando a través del dolor y la presión. «Imposible», siseó Sour, redoblando sus esfuerzos. «No puedes esperar desafiar la voluntad del Consejo». Pero Will no flaqueó. Imágenes parpadeaban a través de su mente, impulsándolo hacia adelante, el sacrificio de Sarah, el sufrimiento de Michael, los innumerables humanos que habían sido esclavizados y experimentados. No permitiría que su dolor fuera en vano. Con un último rugido desafiante, Will cargó hacia adelante, cerrando la distancia entre él y el canciller. Chocó con el alienígena con la fuerza de un toro enfurecido, rompiendo su concentración y enviándolos a ambos tambaleándose al suelo. Forcejearon, humano y alienígena, en una lucha desesperada por el dominio. Las garras de Garith rasgaron la armadura de Will, dejando cicatrices brillantes en su estela. Will respondió con un cabezazo brutal, sintiendo el exoesqueleto del alienígena crujir bajo el impacto. Rodando sobre sus pies, Will recogió su rifle caído y lo niveló en la cabeza del canciller. Zaret, aturdido y magullado, solo pudo mirar hacia arriba en una mezcla de miedo e incredulidad. «Esto es por cada humano que has dañado», gruñó Will, el dedo apretándose sobre el gatillo. «Por cada vida que has arruinado. Por cada mundo que has subyugado». El rifle rugió y la cabeza de Sour se echó hacia atrás, un agujero humeante apareciendo entre sus 4 ojos. El cuerpo del canciller se desplomó en el suelo, inerte. Will se paró sobre el alienígena caído, el pecho jadeante, la adrenalina surgiendo a través de sus venas. A su alrededor, el equipo de abordaje comenzó a recuperarse, liberados del control psiónico del canciller. Raven se acercó cojeando a su lado, su rostro una máscara de dolor y triunfo. «¿Se acabó?», preguntó, su voz ronca. Will sacudió la cabeza, una sonrisa sombría tirando de sus labios. «No, esto es solo el comienzo. Hemos cortado la cabeza de la serpiente, pero el cuerpo aún se retuerce. Tenemos mucho trabajo por delante». Se volvió para enfrentar a su equipo, sus ojos ardientes con un nuevo propósito. «No descansaremos hasta que se elimine cada última huella de la influencia del Consejo. Liberaremos a los esclavizados, llevaremos justicia a los oprimidos y aseguraremos que la humanidad tome su lugar legítimo entre las estrellas». Mientras permanecían allí, en el corazón del bastión enemigo, Will sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió un atisbo de esperanza. Habían asestado un golpe al Consejo,
demostrando que la humanidad no sería quebrada ni sometida. Y con ese conocimiento, ese espíritu inquebrantable, enfrentarían cualquier desafío que se presentara en el futuro, porque eran humanos y nunca dejarían de luchar por su lugar en el universo. Will se mantuvo sobre el alienígena caído, el arma prototipo aún apretada en sus manos. El canciller había levantado una mano temblorosa antes de su muerte, implorando. «Espera», había suplicado Thor. «No entiendes, estábamos tratando de proteger la galaxia, no de conquistarla». El dedo de Will se tensó sobre el gatillo. «¿Protegiendo, al experimentar y esclavizar a mi gente?» «No, imbécil», Zaret había tosido, sangre oscura salpicando sus túnicas. «Hay una amenaza mayor, una que aterroriza incluso al Consejo. Los espectros del vacío». Will frunció el ceño. «¿Los qué?» «Una raza antigua, más antigua que cualquiera de nosotros. Se alimentan de la fuerza vital de civilizaciones enteras, dejando solo oscuridad a su paso». Thor luchó por sentarse, su sangre rezumando. «Buscábamos usar las habilidades únicas de tu especie para crear un arma contra ellos. Nuestros métodos fueron duros, sí, pero actuamos por desesperación». Will asimilaba las implicaciones. Si lo que decía Zaret era cierto, entonces la galaxia enfrentaba un peligro aún mayor, uno que hacía que las acciones del Consejo parecieran casi triviales en comparación. «Comandante Raíz, ¿has visto hasta dónde estábamos dispuestos a llegar? ¿Crees que haríamos tales cosas a la ligera?» Los ojos de Sour se clavaron en los de Will, un atisbo de súplica en su profundidad. «Los espectros están llegando, y sin unidad, sin combinar nuestras fuerzas, todos estamos condenados». Will dudó, desgarrado entre su furia por los crímenes del Consejo y la creciente realización de que habían actuado por miedo, no por malicia. Pensó en el sacrificio de Sara, en todas las vidas perdidas en la batalla contra los sorianos. ¿Realmente podría permitir que todo eso fuera en vano? ¿Podría condenar a la galaxia a enfrentar esta nueva amenaza sola? En ese momento, un recuerdo surgió, la voz suave y gentil de su madre contándole una historia del antiguo pasado de la Tierra. «El enemigo de mi enemigo es mi amigo», había dicho. A veces, Will, debemos dejar de lado nuestras diferencias y unirnos contra un enemigo común. «Está bien», dijo Will, su voz cargada con el peso de su decisión. «Enfrentaremos esta amenaza juntos, pero sepa esto, si nos traiciona, si vuelve a sus viejas costumbres, lo terminaré yo mismo». Zaret asintió solemnemente, tomando la mano de Will en un apretón firme. «¿Entendido, comandante? Ahora, planifiquemos la batalla que se avecina». A medida que se difundía la noticia de la alianza entre la humanidad y el Consejo, un nuevo sentido de propósito llenaba las flotas. Naves que una vez intercambiaron fuego ahora atracaban lado a lado, sus tripulaciones mezclándose y compartiendo conocimientos. Las fortalezas y debilidades de cada uno se complementaban, y las debilidades se reforzaban. Will se encontraba en el centro de todo, trabajando estrechamente con Zaret y otros líderes del Consejo para idear una estrategia contra los espectros. Revisaban textos antiguos y exploraciones de largo alcance, juntando la naturaleza de su enemigo. Los espectros, al parecer, existían parcialmente en otra dimensión, apareciendo y desapareciendo de la realidad para atacar sin previo aviso. Sus naves eran entidades vivientes, palpitantes con energía oscura y capaces de regenerar daños a un ritmo alarmante. Pero había esperanza, los científicos del Consejo habían desarrollado un arma prototipo, una que combinaba lo mejor de la tecnología humana y alienígena. Utilizaba un elemento raro conocido como nerium, que resonaba a una frecuencia que podría interrumpir la fase dimensional de los espectros. La trampa era que el arma necesitaba una fuente de energía masiva y tenía que ser disparada a corta distancia. Se necesitaría un piloto hábil, uno con reflejos relámpago y nervios de acero, para acercarse lo suficiente a los espectros para usarla efectivamente. Will, por supuesto, se ofreció voluntario para la tarea. Michael, Raven y los fantasmas volarían a su lado, proporcionando cobertura y atrayendo el fuego de los espectros mientras la flota combinada se acercaba a las coordenadas donde los espectros habían sido avistados por última vez. Una sensación de anticipación llenaba el aire, este era el momento de la verdad, el destino de la galaxia pendía en la balanza.
Will se acomodó en la cabina de su caza prototipo, el arma Nerium zumbando con energía. Tomó una respiración profunda, fortaleciéndose para la batalla que se avecinaba. Todas las naves, aquí el comandante Raiz transmitió a través del canal de la flota. Hoy enfrentamos a un enemigo como ningún otro que hemos conocido antes. Pero no enfrentamos esta amenaza solos. Hoy, humanos y alienígenas por igual, nos mantenemos unidos en defensa de toda la vida. Mostremos a estos espectros la fuerza de nuestra resolución, el poder de nuestra unidad. Por la galaxia. Un rugido de afirmación llenó los comunicados, 1000 voces unidas como una. La flota avanzó, armas preparadas, escudos brillando, y ahí, emergiendo del vacío como una pesadilla hecha realidad, llegaron los espectros. Sus naves eran vastas y retorcidas, pulsando con una luz púrpura inquietante, parecían parpadear dentro y fuera de la existencia, sus formas no del todo sólidas. Will aceleró sus motores, corriendo hacia el corazón de la formación de espectros. Michael y Raven se unieron a él, sus naves armadas hasta los dientes. Los espectros abrieron fuego, lanzas de energía oscura chisporroteando a través del espacio. Las naves aliadas se dispersaron, sus escudos tensándose bajo el asalto. Will se agazapó y rodó, sus ojos fijos en su objetivo. La nave más grande de los espectros se cernía ante él, su casco retorciéndose con energías misteriosas. Pulsó el gatillo y el arma Nerium rugió a la vida, un rayo de luz cegadora brotando de su nave, apuntando hacia la nave espectro. Impactó, los escudos de los espectros parpadeando y fallando bajo el asalto. El rayo penetró su casco, desencadenando una cadena de explosiones que rasgaron su forma retorcida. Pero incluso mientras moría, los otros espectros presionaban su ataque, sus armas desgarrando las filas aliadas, las naves explotando en nubes de escombros y metal fundido. Al lado de Will, la nave de Michael recibió un impacto directo, las alarmas gritaron por el comunicador, advirtiendo de daños críticos. «¿Eyecta, Michael?», gritó Will, el corazón en la garganta. «Sal de ahí». Pero la respuesta de Michael fue tranquila, casi serena. «No, hermano. Esta es mi oportunidad de corregir las cosas, de expiar lo que he hecho». Con un estallido de velocidad, la nave de Michael se lanzó hacia la mayor concentración de naves espectrales. Will observó horrorizado mientras se sumergía en su medio, desapareciendo en un resplandor de luz. Las lágrimas picaron los ojos de Will, incluso mientras aprovechaba la oportunidad. Agrupó la flota, instándolos hacia adelante, hacia la brecha. Los cañones Nerium dispararon una y otra vez, desgarrando a los espectros desde dentro. Uno por uno, las naves de pesadilla parpadearon y murieron, sus formas disolviéndose en la nada. Las naves aliadas presionaron su ventaja, vertiendo fuego en el enemigo debilitado. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, terminó. Los últimos de los espectros desaparecieron, su flota no más que restos a la deriva y ecos desvaneciéndose. Un grito de victoria se alzó por los comunicados, un grito de alivio y celebración. Pero Will apenas lo escuchó, sus ojos estaban fijos en el lugar donde la nave de Michael había desaparecido, su corazón pesado con dolor y orgullo. Habían ganado, pero el costo había sido alto. Tantas vidas perdidas, tanto sacrificado en nombre de la supervivencia. Will sabía que las cicatrices de esta batalla persistirían mucho después de que los restos fueran limpiados. Pero mientras miraba las estrellas, a las naves de una docena de razas unidas en causa común, sintió un atisbo de esperanza en medio del dolor. Habían enfrentado la oscuridad y emergido más fuertes por ello. Sus diferencias dejadas de lado frente a la aniquilación, habría desafíos por delante, heridas antiguas que sanar y nuevos lazos que forjar. Pero Will sabía que los enfrentarían juntos, unidos por el recuerdo de aquellos que habían caído y la promesa de un mañana más brillante. Tomó una profunda respiración, cuadrando sus hombros bajo el peso del mando. Todavía había trabajo por hacer, una galaxia que reconstruir y defender. Y él estaría allí para liderar el camino, un faro de esperanza y resiliencia frente a cualquier enemigo. Porque él era humano, y nunca dejaría de luchar por el futuro. Si disfrutaste de esta emocionante aventura
y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.